Número uno, los niños no heredan el pecado de Adán. Y número dos, los niños no nacen en pecado. Escúcheme bien, que toda la humanidad sufra las consecuencias del pecado, eso es otra cosa. Las consecuencias del pecado de Adán es otra cosa. Pero que sean culpados por ese pecado es muy diferente. ¿Ok? Y hay varios pasajes en la Biblia que refutan esta idea. Primero, que los hijos no heredan los pecados de los padres. ¿Dónde vemos esto? Esto lo vemos en Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y verso 20. Porque aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Verso 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, algunos calvinistas, pues yo sé que van a gritar, dicen o intentan refutar este texto al decir que aquí solo está refiriendo o está hablando de que el padre no lleva el pecado del hijo, ni el hijo del padre. O sea, si el padre comete adulterio, si el padre roba, si el padre mata y asesina, el hijo no será culpable de ese pecado, ¿sí? Pero sin darse cuenta, se están refutando solitos, porque es precisamente lo que nosotros estamos diciendo, que una persona no es culpable del pecado del otro, no es culpable del pecado de otra persona. Pero vienen ustedes los calvinistas y nos dicen que cada persona que nace desde la matriz viene con el pecado original, viene siendo culpado por el pecado de Adán. Entonces se refutan solitos. Si aquí dice el hijo no llevará la culpabilidad del padre, y vienen ustedes y dicen, sí, ahí está hablando de que el padre no llevará el pecado del hijo ni el hijo del padre, pero sí va a llevar el pecado de Adán. Si no lleva ni siquiera el pecado de su propio padre, su pariente inmediato, ¿va a llevar el pecado de Adán desde hace un montón de generaciones? No, entonces eso contradice, ¿verdad? Repito, no estoy diciendo que cada persona después de Adán no ha sufrido las consecuencias del pecado, porque todos hemos sufrido las consecuencias del pecado. ¿Cuáles eran las consecuencias del pecado? Con nuestro sudor ganaremos el pan cada día. Las mujeres tienen niños, obviamente, dolorosamente, ¿verdad? La tierra no dio la misma fuerza que daba antes cuando Adán no había pecado. O sea, todos hemos sufrido. Hay muerte física, todos hemos sufrido las consecuencias del pecado, ¿verdad? Es como cuando un ladrón golpea a alguien hasta casi matarlo, hasta casi quitarle la vida, con el fin de robarle. Pues esa persona, esa víctima, sufre las consecuencias de las acciones de ese ladrón. Pasa meses en el hospital, pasa tratamientos, tiene que comprar medicina, medicamentos. O sea, esa víctima sufre las consecuencias de las acciones tomadas por aquel ladrón. Pero nadie va a decir, nadie jamás va a decir, o se le va a ocurrir decir, de que esa víctima es culpable, ¿verdad? Lleva la misma culpabilidad de aquel ladrón, jamás, porque eso sería injusto. Eso es injusto. Pues este caso es igual, ¿sí? Que suframos nosotros las consecuencias del pecado de Adán en nuestra carne y todos vayamos al rumbo hacia la muerte física, y las mujeres tengan niños con dolor, y que nosotros tengamos que sudar para trabajar y comer el pan de cada día. Eso es muy diferente de ser culpados por ese pecado que Adán cometió.